Ali, Neno toca Lilical. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 13ª casilla de la 18ª trecena, el Tonali, Matracli, Wan, Jay, Ocelot. Oigan esas guacamayas que vienen acompañando a la señora del numeral 13, la señora Citlalinique. Tosnene es la guacamaya verde. Estas aves desde muy temprano empiezan su canto y vuelan y se distribuyen por todo el espacio. Allí en Tehuacán, en la biosfera de Cuicatlán, Tehuacán, hay un lugar muy bonito, un santuario de la guacamaya verde. Y ahí pueden apreciar todas estas aves en pleno vuelo, despertándonos muy temprano. Bueno, pues esta señora Citlalinique, que viene en el numeral 13, es la de la falda de estrellas. La falda de estrellas. Y sabemos que estas estrellas nos cuentan historias. Y la historia que hoy nos van a contar es la de cómo es que nace el ocelot o el jaguar. Bueno, en la mitología se narra que el primer sol cosmogónico fue Yayauqui-Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana. Él se ofreció a ser el primer sol cosmogónico y estaba ahí con todo su esplendor, y los gigantes eran los que les rendían culto, le cantaban, le hacían ofrendas, y pues claro que Yayauqui-Tezcatlipoca estaba muy feliz siendo el sol de esa primera humanidad. Pero su hermano Quetzalcóatl decidió que ya era tiempo de que terminara su gestión, así que con su bastón le asentó un golpe y entonces Yayauqui-Tezcatlipoca cayó. Cayó en ese cielo, imagínense cayendo en un cielo oscuro un sol, ¿no? Porque se va perdiendo la luz. Bueno, pues cae dentro del, o sea, cae en el mar, cae en el mar. Y este mar sabemos que es la señora Chalchutlicue, que es la dualidad de Tlaloc, y Tlaloc está hoy como señor de la noche. Ese líquido precioso que nos contiene en este espacio-tiempo, que lo vemos ahí en el cielo, donde la señora Citlalinique nos muestra su falda de estrellas. Ahí está Tlaloc. Y él después se descarga y es esa lluvia maravillosa, Quiahuitl, y empieza a correr sobre la tierra, siendo su dualidad la señora Chalchutlicue. Quiero decirles que tanto Yayauqui-Tezcatlipoca como Tlaloc y la señora Chalchutlicue fueron soles cosmogónicos. Bueno, pues Quetzalcóatl, que fue el segundo sol cosmogónico, le da el bastonazo a Yayauqui-Tezcatlipoca. Este cae y lo abraza el mar. Y dice el relato que se funde, se hace un hilo dorado que flota en esas aguas primordiales, en esa señora Chalchutlicue. Entonces imagínense en el oleaje y ese hilo dorado ahí moviéndose. Y entonces sale, ya ven que las olas pues traen y llevan cosas a la playa. Bueno, pues sale este señor Yayauqui-Tezcatlipoca a la playa convertido en un ocelote, en un gran jaguar. Y dice el relato que inmediatamente fue y se metió dentro de la cueva de una montaña y ahí rugió con fuerza. Nace entonces el eco en las montañas. Y una gran cantidad de ocelotes y jaguares salieron de esa montaña para devorar a esos gigantes. Recuerden que cuando un sol termina, se genera un caos, que fue el que se cayera el sol y se convirtiera en jaguar, y entonces tuvo que devorar a toda esa humanidad para que hubiera un nuevo principio, una nueva era, un nuevo sol se posicionó, que fue Quetzalcóatl, nuestro segundo sol cosmogónico. Así que los jaguares están relacionados con Yayauqui-Tezcatlipoca. Y la señora Citlalinique es una advocación de la gran Tonacacíhuatl, que es la pareja de Tonacatecuhtli. Estos dos seres son los dioses primordiales. Y bueno, Tonacacíhuatl, que tiene como advocación a Citlalinique, es la falda de estrellas, pero también es el principio femenino maduro que hace posible que en este espacio-tiempo del hombre todo sea parido.
es la gran medicina y entonces recibe el nombre de Tlazolteotl. Y Tlazolteotl es la madre entonces de Yayauquitezcatlipoca, por eso es la regente del signo Ocelot. Así que estamos hablando de la madre, la gran diosa, en su advocación de Citlalinicue y de Tlazolteotl, con su hijo, que es Yayauquitezcatlipoca, convertido en este jaguar maravilloso. La piel del jaguar, antes, se dice también en otro relato mítico, que era blanca. Y cuando el quinto sol, o sea, el sol de nosotros, de esta era, Nahui Olin, se posicionaba, bueno, antes de que subiera y se pusiera en el cielo, estuvo ardiendo en esas llamas, en ese fuego alquímico que fue Huehueteotl. Iba a decir Xutecutli, pero no, en este caso se llama Huehueteotl, el fuego antiguo. Allá en Teotihuacán estaba este fuego antiguo y ahí entró Nanahuatzin y se convirtió en un sol. Bueno, cuando estaba ahí en ese fuego, dice el relato que un águila fue a quererlo sacar y después ustedes saben, y por eso las águilas tienen las puntas de las alas negras. Bueno, y ustedes saben muy bien que el segundo, que el primero más bien, el primero que se ofreció fue Tezistecatl, no fue el primero en arrojarse a la hoguera, sino fue el segundo. Bueno, cuando se arroja finalmente a la hoguera, quien intenta sacarlo y subirlo es un gran felino blanco, el jaguar. Pero en ese intento, claro que le salpicó el fuego y se le chamuscó y se le calentó. Ustedes cuando se acercan al fuego, ¿cómo se ponen colorados? Bueno, pues entonces se tornó del color que lo conocemos al ocelote, que es ya más anaranjadito pardo, y las manchas que adquirió fue por ese fuego que le pringó y le quemó el pelaje. También hay otro relato muy interesante que dicen que este felino blanco, muy chulo, bonito, hermoso, era muy presumido y siempre andaba molestando a los monos. Todos los monos se enojaron de que este jaguar, bueno, todavía no le llamábamos jaguar, este gran gato era pues muy grosero y burlón. Y ya estaban cansados y le dijeron a los dioses, ayúdennos, queremos darle una lección a este gato presumido. Y dijeron, bueno, pues miren, súbense a los árboles y cuando él pase, agarren aguacates maduros y aviéntenselo. Y entonces estos monos, ¡ay!, llamaron la atención del gran gato, fue y le aventaron los aguacates que le terminaron quedando impregnados en el pelaje, en la piel. Entonces tiene las manchas por eso. Interesante relato. También sabemos, por todas estas historias, que las manchas de este gran jaguar, de este ocelote, son estrellas que se quedaron pegadas en el cuerpo del animal para contarnos historias. Otros dicen que son flores. Lo cierto es que el jaguar hoy representa al guerrero nocturno, al que sabe acecharse a sí mismo, el que es capaz de ir hacia adentro y encontrar su verdad. Tenemos principios femeninos en esta coordenada muy importantes. Citlalinicue en la noche nos contará historias a través de esas estrellas. El jaguar probablemente entre en nuestra habitación, en esta del pensamiento, en la del corazón, en la de la entraña. Yo les decía ayer que teníamos a Tepeyoloctli, corazón de la montaña, que íbamos a ir convertidos en flecha hacia esa oscuridad de la cueva, donde las mismas fauces del jaguar son la entrada. Bueno, pues hoy podemos convertirnos en ese jaguar, en ese guerrero nocturno, porque tenemos la habilidad de tejer nuestro destino con la ayuda y ahora sí que con la gracia que nos da tener hoy a la señora Tlazolteotl. Yo les tengo algo en relación a esto y dice así: en el silencio de la noche hila la diosa Tlazolteotl, una a una, de la falda de Citlalinicue coge las estrellas, las funde en hebras luminosas que en su malacate enrolla. Divino telar de cintura viste, hilos de plata entretejiendo va. Mientras canta, su voz otorga pigmentos nuevos a los hilos, así nos dibuja
la gran diosa, así se entretiene. Filamentos de colores van y vienen, lanzadera cual serpiente suavemente entre la urdimbre se desliza, sube, baja, entre tejidas hebras de luz y sombra, vida en medio del bosque tropical lluvioso y montañas nubosas, copas frondosas, ahuecados troncos donde anida la guacamaya verde, el tosnene de plumas color de turquesa, rojas y amarillas. El viento, Ejecatl, sacude las dormidas ramas, besa las flores, con un soplo elevados pétalos se hacen mariposas, flores al aire. Estas como estrellas se confunden con la noche y se quedan impregnadas en la piel del ocelote. Se ha reclamado la ofrenda. Las mariposas, las estrellas, las flores han quedado grabadas en el tiempo. El jaguar sale del Tlalocan, observa todo lo que pasa a su alrededor. Nosotros esta noche, de frente a las grandes diosas, Citlalinicue y Tlazolteotl, nos preguntaremos, ¿nos gusta la noche? ¿Nos gusta el jaguar? ¿Las historias que descubrimos a través de la falda de Citlalinicue? ¿Te atrae la negra noche a ti también? Eres hoy como la luna, a veces blanca y radiante, otras veces sin luz alguna. ¿Cómo vives la noche? ¿Cómo vives tu propia sombra? ¿La integras? ¿Te vuelves el jaguar? ¿Armonizas tu lado femenino y masculino? Hoy eres hombre y mujer jaguar, con ojos al filo de la obsidiana, de manchas pardas tatuadas en tu interior. Tantas historias por contar. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactlihuan J. Ocelot, guerrero nocturno portador de estrellas, el que se acecha a sí mismo. Yo soy el poder que aniquila todo temor, duda o incertidumbre de mis pensamientos, de mi corazón, de mis entrañas. Soy agilidad mental, paciencia, tenacidad, valentía, bravura y buenos reflejos. Más aún, yo soy un espíritu libre, audaz, inquieto y viajero. Si te ha gustado esta lectura, dale un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy toca ser el jaguar. Mira, yo ya me he puesto mis estrellas, mis flores aquí en la cabeza y voy con garra a seguir compartiendo con ustedes y a vivir esta vida maravillosa en la que la señora Tlazolteotl hoy me enseña a tejer y yo voy a atrapar estrellas. Un placer compartir. Hasta pronto, Timota.